Bienvenidos al último capítulo del curso de Fundamentos de Base de Datos. Cerraremos con los temas de principio ACID, normalización, tipo de base de datos y características del DBA. ACID es la sigla de las 4 palabras que conforman este principio: atomicidad, consistencia, isolación y durabilidad. La atomicidad es la característica de este principio que cuenta con un conjunto de pasos para validar que una transacción se haga de manera exitosa. Recuerden que el COMI es uno de los comandos de TSL que sirve para confirmar el cambio provisional de forma permanente de una transacción de la base de datos. Un ejemplo claro sería hacer un insert en la tabla persona en donde contamos con 4 campos: un ID, un nombre, un apellido y un teléfono. Al enviar a través del insert estos parámetros, la consola debe darnos una respuesta positiva en caso de que la transacción se haga correctamente. En caso de querer ingresar otro registro a la tabla persona, pero en esta oportunidad no envío un parámetro como apellido, vamos a obtener un rollback como respuesta de la consola. Esto garantizará que no se van a ver afectados ningún tipo de registro sobre la tabla personas. La consistencia es la característica del principio ACID que se encarga de validar que una transacción pase de un estado válido a otro que siga siendo válido. Un ejemplo común se puede reflejar en los cajeros automáticos o en cualquier entidad bancaria, donde la consistencia no permite dejar retirar el saldo inferior a lo que está permitido en una cuenta de ahorro. La consistencia no permite transferir si no hay saldo disponible en la cuenta. La consistencia no permitiría transferir a una cuenta de destino que no existe. Cuando existen procesos dentro de un sistema de información donde puede generar concurrencia sobre las transacciones de la base de datos, entra a operar esta característica llamada isolación o aislamiento, que es la encargada de que una operación no afecte a la otra, así como asegurar que las operaciones sean independientes y no generen ningún tipo de error. Un ejemplo común sería que 2 usuarios intenten comprar un boleto de cine de la misma película a la misma hora escogiendo el mismo asiento. La isolación sería la característica de poder darle privilegio a alguno de los 2 usuarios para evitar una venta doble de este etiquete. La durabilidad, o también conocida como la persistencia, es la propiedad de este principio que se encarga de que los datos sean duraderos en el tiempo después de que la transacción se haga de manera exitosa. Existen diferentes niveles de normalización. Estos permiten obtener un diseño debidamente parametrizado a nivel de base de datos. El llegar de un nivel a otro depende mucho de la lógica del programador y además de las necesidades específicas del cliente. Para obtener el primer nivel de normalización debe cumplirse con las siguientes características: que todos los atributos sean atómicos, que la tabla contenga una clave primaria única, que la clave primaria no contenga atributos null, no debe existir variación en el número de columnas, que los campos no clave deben identificarse por la clave y que debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas. Contextualizando la teoría en tablas de base de datos, lo primero es saber que un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples o indivisibles. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos un nombre, Abel Luna, pero al llevarlo a su mínima expresión obtenemos por un lado Abel y por el otro su apellido, Luna. Quiere decir que este elemento no puede dividirse más. De esta manera, estos campos serían atómicos. Además, se define el número de columnas necesarios en cada tabla. Todos estos campos van a depender de su llave primaria y si cambiamos el orden de estas columnas, no va a cambiar el significado de los datos que se almacenen en esta tabla. El segundo nivel de normalización tiene mucha relación directa con el tema de dependencias funcionales, uno de los temas vistos en nuestro video anterior. Para que se dé este nivel de normalización debe de cumplirse con las siguientes características. El primero, que ya se encuentre en primera forma normal. El segundo, que los atributos que no forman parte de ninguna clave primaria dependen directamente de esa. Es decir, que no existan dependencias parciales. Todos los atributos que no son clave principal deben de depender únicamente de la clave primaria de cada tabla. En otras palabras, podríamos decir que la segunda forma de normalización está basada en el concepto de dependencia funcional reflexiva. Con relación al tema de dependencias funcionales y al segundo nivel de normalización, es importante tener en cuenta que
La dependencia funcional reflexiva nos indica que todos estos atributos dependen únicamente de su identificador. En este caso, si deseo consultar alguno de los datos almacenados en las diferentes columnas de la base de datos, debo de tener el ID. La dependencia funcional aumentativa me dice que si tengo una relación entre dos tablas, no necesito una segunda relación entre estas tablas para consultar el resto del dato. Al saber el identificador de mi primera tabla y tener el identificador en la siguiente tabla donde es foránea, puedo consultar el resto de los datos que se encuentran almacenados en las columnas de la tabla. Y la dependencia funcional transitiva nos indica que si tengo una relación entre una tabla A, una tabla B y una tabla C, no se va a requerir de una tercera relación porque a través de la relación entre A y B se puede llegar directamente a C. El tercer nivel de normalización nos indica que el esquema debe de cumplir necesariamente con todas las condiciones de la segunda forma normal y además que no debe existir ninguna dependencia funcional transitiva en los atributos que no son clave, porque estos atributos, vuelvo y resalto, dependen únicamente de nuestra llave principal. Como dato importante, es preciso tener en cuenta que los niveles de normalización van a depender mucho del autor que estén consultando en ese momento. Sin embargo, es común ver un cuarto y un quinto nivel de normalización. Para que sea un cuarto nivel de normalización, debe de cumplirse que no podemos repetir datos en una tabla, solo tenemos combinaciones únicas. El cuarto nivel de normalización puede relacionarse un poco con lo que son las entidades débiles, donde agrupamos muchas llaves primarias. Más adelante, en la metodología del desarrollo de las bases de datos, vamos a encontrar este tema. Es importante conocer los diferentes tipos de base de datos. Hay esquemas relacionales y también hay esquemas no relacionales enfocados a la computación distribuida, que es un modelo para resolver problemas de computación masiva utilizando gran número de ordenadores incrustados en una infraestructura de telecomunicación distribuida. Un modelo de base de datos relacional es MariaDB, que es un sistema de gestión de base de datos derivado de MySQL con licencia GPL. Otro es MongoDB, es un sistema de base de datos no SQL orientado a documentos desarrollado bajo el concepto de código abierto. Apache Cassandra es una base de datos no SQL distribuida y basada en el modelo de almacenamiento clave-valor de código abierto que está escrita en Java y que permite grandes volúmenes de datos de forma distribuida. Neo4j es un software libre de base de datos orientado a grafos implementado en Java. PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos y totalmente libre. Redis es un motor de base de datos en memoria basado en el almacenamiento en tablas de hash clave-valor, pero que opcionalmente puede ser usada como una base de datos durable y persistente. En una organización que tenga dominio sobre sus servidores de base de datos o una empresa con base tecnológica que se dedique a brindar estos servicios, uno de los perfiles de gran importancia es el administrador de base de datos, conocido comúnmente como DBA. Es el encargado de garantizar el funcionamiento general de la base de datos en las diferentes organizaciones. Se encarga de vigilar la confiabilidad y que se cumplan los estándares de seguridad, así como el respaldo interno, externo. También conocer y tener dominio sobre el sistema operativo y los esquemas que se han implementado en esos servidores de base de datos. Y garantizar que se cumplan con las tareas comunes de la administración de base de datos, como la sincronización, el funcionamiento de los motores de almacenamiento, las configuraciones generales para importar, exportar, replicar, la creación de disparadores, eventos, procedimientos almacenados, dar o quitar privilegios, vistas SQL, entre otras funcionalidades